Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Gaby Navarro, directora del Instituto Gracias, de la tiempos Mujer? ¿Cómo inviernos, estás, Gaby? pero sí sé de ti. Muy bien. Doctor Agustín Escobar, ¿cómo está? El doctor Agustín Escobar es director de la Comisión de Arbitraje Médico en Baja California, a quienes les damos la bienvenida a los dos. Muchísimas gracias. Pues vamos a hablar de un tema. Hubo un caso, voy a ponerlo en perspectiva. Hubo este caso en el que una chica se queja a través de redes sociales del trato que recibe de un médico, de un ginecólogo. Se hace viral este asunto. Bueno, se hizo un escándalo impresionante. Y de repente empezaron a surgir, ¿es verdad? ¿No es verdad? Cada quien tenía su opinión, cada quien tenía sus comentarios. El caso aquí es que esta situación que se ventila en redes sociales y que no se denuncia formalmente, porque no hubo denuncia en el Instituto de la Mujer, no hubo denuncia con arbitraje médico, no hubo denuncia incluso en otras instancias, pero nos hace pensar, nos deja pensar como sociedad qué está pasando. Por un lado, el tema ginecológico de repente se convierte en una agresión a la mujer cuando eso debería ser, doctor, usted aparte es ginecólogo, además de ser director de la Comisión de Arbitraje Médico de profesiones ginecólogo. De repente las mujeres nos empezamos a preguntar, híjole, mano, ¿verdaderamente estará pasando esto? ¿Verdaderamente pasa? Quienes hemos ido al ginecólogo en alguna ocasión o en varias ocasiones, que debemos ir cada año, por cierto, quienes vamos al ginecólogo decimos, hijo, mano, qué miedo. Sí. A ver, doctor, primero voy a empezar ahora por los varones porque somos mayoría ahorita las mujeres. Sí. Así que por género vamos a darle la voz al caballero. Muchas gracias. Bueno, en realidad esta queja llegó a la Comisión de Arbitraje Médico cuando se le estaban dando las instrucciones para que pasara una asesoría. Iba acompañada de una licenciada de Derechos Humanos. Le explicamos cuáles son las leyes para poder asistir a una queja. En una queja, si ya hay otras instancias en las cuales se ha demandado a la persona, pues nuestra función principal es conciliar. Mandamos una carta de invitación al médico para que venga con nosotros y nos explique el caso, se dé una información adecuada si el médico es especialista, si está certificado, porque ahora la certificación ya es legal. Claro. Y cuando iba a pasar con el asesor para todas esas dudas, entre unas de las pretensiones era que se le quitara el título, no son funciones de la Comisión de Arbitraje. Claro. Sin embargo, esto también nos dio a pensar en todas las lagunas que existen en la ley. Exactamente. Y nosotros ya tuvimos una reunión con la Secretaría de Educación Pública, con la Procuraduría, con Dirección de Protección de Riesgos Sanitarios, que es quien regula el ejercicio de la medicina, pero cuando hay una queja formal, cuando se da entrada a una situación en donde analizamos la queja del paciente y después escuchamos la opinión del médico con el que está haciendo en cierta forma quejándose de una atención como este tipo. Definitivamente esta situación de que se ventila en los medios, el trato se nos antoja fuera de la realidad de un ginecólogo que es certificado. El doctor al que se menciona es un médico que está en el colegio, lo vemos frecuentemente en las reuniones que tenemos cada 8 días. Tiene una amplia trayectoria dentro del campo de la medicina. Quienes somos de aquí de Tijuana hemos oído hablar de este doctor, y pensamos, ¿verdad? Que es un médico serio, ¿no? Claro. En cierta forma, el estar certificado es un freno. Así es. Es un freno para poder nuestra actitud porque se valoran todas Pero estas existen situaciones. estos vacíos legales. Existen esos vacíos legales de qué se va a hacer. Lo que también ustedes como Instituto de la Mujer estarían de alguna manera solicitando, Gaby. Sí, mira, pues si entendemos que la violencia obstétrica, que es lo que se ha querido, no está tipificada como tal en el Código Penal, que es una invasión al cuerpo, ya sea por algún médico, ya sea de manera público o privado, que conlleva un trato deshumanizado, burlas, ironías, o sea, son diferentes acciones que puede realizar un médico para que se considere violencia obstétrica. Sin embargo, como delito como tal no existe. Está en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En las reformas del 2016
ya se incluye, los tipos de violencia eran física, sexual, patrimonial, y hoy ya se agregó en el 2016 a fines la violencia obstétrica, y se considera como una violencia institucional o comunitaria, depende si es un médico particular o un médico que está en el área como servidor público. Sí hay un vacío, no existe tipificado como tal. Sí ha habido mujeres que se han acercado porque cuando están en el trayecto del parto, del embarazo, pues después del embarazo, las reacciones a veces del médico dicen que hay humillaciones, hay burlas hacia su persona. Eso es lo que se podría considerar como una obstétrica. Es un tema bien complicado, no sé cómo lo vean ustedes. Por un lado, la experiencia misma de ir con el ginecólogo ya es un proceso pues invasivo para la mujer, ¿no? Sientes, hijo, Dios mío, bueno, tengo cita con el ginecólogo, ¿no? Pero por otro lado, pues no hay otra forma de hacerlo, me explico, sí. O sea, es la única manera en la que te puedes revisar y en la que puedes evitar contraer alguna enfermedad grave que incluso ponga en riesgo tu vida. ¿Cómo equilibrar esas dos cosas, no? Por un lado, pues tiene mucho que ver quizá con la parte cultural, con la parte que ahora se está manejando las modas, ¿no? Esto es delito, esto no es delito. ¿Cómo podemos hacer para equilibrar ambas partes? Y los tengo aquí a los dos, al médico, que aparte es ginecóloga, y a defensora de las mujeres. ¿Cómo equilibrar? A ver, ¿cómo ponernos de acuerdo? Yo creo que no tenemos que estar penalizando todo. Claro. Ajá. Nosotros podemos hacer una propuesta, entablar una comunicación con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado y hacer la propuesta de que se legisle. Pero leyes tenemos mucho. Yo creo que más bien es cuestión de una concientización, de una sensibilización. Los médicos tienen muchas normas oficiales que conllevan al trato digno y humano hacia los pacientes y las pacientes. Por ejemplo, está la norma oficial de salud, la 046, que te habla de qué hacer cuando te llega una persona, una mujer que es víctima de violencia. Entonces, ahí te dice específicamente el trato digno, que si viene la mujer víctima de violencia tienes que canalizar al Ministerio Público, al área de la psicología. Yo creo que por leyes ahí hay mucho de dónde agarrarnos. Se necesitan más leyes. Yo creo que se necesita más una cultura. Claro. Un cambio de cultura. Claro, completamente de acuerdo. Doctor. La formación del ginecólogo va implícita en esta situación. Por ejemplo, hemos estado participando en varias mesas redondas de violencia obstétrica con la Universidad Iberoamericana. Y la situación es cómo se forma esa violencia en los hospitales. Es muy común que en un hospital, sobre todo hospitales públicos, porque desgraciadamente a veces esa situación de violencia de algún médico en un hospital público se torna salamería en un hospital privado. Claro. ¿Por qué ese cambio de actitud? Entonces, en base a eso, los colegios médicos, que ahora ya estamos en una federación mexicana de colegios de ginecobstetricia, cualquier queja de este tipo contra un médico suspende sus derechos, si están comprobados previamente, ¿no? Claro. O sea, no podemos tomar una determinación de algo que se ventila en los medios sociales. Claro, en las redes, exacto. Tiene que ser una queja formal para poder dar un seguimiento. Cuando esto se comprueba, entonces existen dentro de las federaciones castigos como retirarlos, ¿verdad? Y boletinarlos entre nosotros. A mí se me antoja difícil que un ginecólogo, que llevamos la formación de respeto a la paciente, de una mujer que va con un problema, ignora su situación y ante un médico que jura el juramento clásico de Hipócrates, donde se respeta y se debe tratar al paciente como si fuera nuestra propia madre, como si fuera nuestra hija, o como si fuera nuestra esposa. ¿Qué trato nos gustaría para ese tipo de personas? Es exactamente cuando nosotros hacemos ese comparativo. No podemos actuar de esa manera ante un paciente porque se antoja fuera completamente la realidad, siempre y cuando los delitos sean tan intensos, y deberían ser más
más fuertes Claro. para gentes que de veras estuvieran actuando con esta situación. Muy bien. Pero sí da, pero A es ver. que yo sí quiero hacer hincapié que cuando se dio esta situación, la muchacha que manifestó ser víctima de humillaciones, habló por teléfono al instituto, se le ofreció terapia psicológica, asesoría jurídica, y bueno, ella canceló posteriormente y ya no siguió adelante. Pero cuando hablamos de violencia obstétrica va más allá a veces de las humillaciones. La encuesta nacional de salud del 2012, pues, estuve leyendo, que dice que México ocupa el 4º lugar, por ejemplo, en cesáreas innecesarias. Con este tema apasionante, que es la violencia obstétrica o ginecobstetra, o ¿cómo se llama? Se llama violencia obstétrica. Ah, ok. Ha sido muy polémico este tema, ajá. Ya lo estamos manejando también a través de la Asociación de Ginecología del Estado, tratándolo con el presidente de la Comisión de Salud en esta legislatura, porque eso de violencia obstétrica es una palabra que se inventó precisamente en Venezuela y después fue posteriormente lanzado por un diputado en Veracruz y después salieron 4 estados. En realidad la violencia obstétrica es un término que no debería de quedar como violencia obstétrica, sino mala práctica obstétrica. Porque violencia obstétrica estoy totalmente de acuerdo. A veces, por ejemplo, en los hospitales, pásame a la gorda de la cama 17. Sí. Eso es violencia psicológica, y eso podemos llamar la violencia obstétrica. Pero el que una mujer vaya a parir acostada, que es la posición que por siempre se ha considerado la más fisiológica, el hecho de decir, quiero parir parada, con el riesgo de que el niño se caiga, se lesione, entonces eso es lo que no consideramos los ginecólogos como una situación de violencia obstétrica. O, por ejemplo, explicarle al paciente, le vamos a hacer una episiotomía, que es un corte que se hace en la vagina para que no se destruyan otros tejidos. Claro. Inclusive a veces cuando no se alcanza a hacer ese corte, que es fisiológico, puede haber un desgarro hasta el ano y poder tener como consecuencia infecciones muy funestas. Entonces, cuando el médico se precia de ser un médico respetuoso, le avisa a la paciente, le vamos a hacer esta corte por esto, por esto y por esto, firma el consentimiento, que se llama consentimiento bajo información, es una cosa imprescindible en todos los casos en que se persigue esta situación de buscar quién o no tiene la razón. Eso es parte de la función de un médico, actuar con ética, con dignidad, de tener la información aceptada, o sea, no obtener un consentimiento para hacer alguna operación para que ya no tengan hijos cuando ya está pariendo, porque en ese momento pues su consentimiento está viciado. Inclusive pues las legislaciones, tenemos normatividades internacionales que México ha firmado, como la Convención para eliminar todas las formas de discriminación hacia la mujer. Te habla precisamente de la atención médica que debe ser sin discriminación. Eso, pásame la gorda, o que te estén ahí. O sea, son humillaciones que sinceramente, sí, eso sí pasa. No, sí pasa. No, sí pasa y con frecuencia. Por ejemplo, cuando estaba pariendo, dice, ¿por qué no te quejabas cuando lo estabas haciendo? Así es, claro. Esas son cosas que se castigan, pero mucho. Me consta a mí que en algunas instituciones como el Hospital General, médicos que están ya a punto de terminar han sido expulsados de su especialidad precisamente por esos detalles. No sé si recuerdan hace poco también uno que se viralizó de una muchacha que estaba exhibiendo una parte amputada de un paciente. Todo eso es criticable y es castigado. Sí, estamos de acuerdo en castigar ese tipo de violencia. Sí, que te retarde la atención médica. Hablabas de las cesáreas, Gaby, antes de ir al corte. Sí, las cesáreas. México ocupa el 4º lugar en cesáreas innecesarias. O sea, tanto en el ámbito público, pero más en el ámbito privado. ¿A qué se debe? El doctor comentaba una situación, pero finalmente son cesáreas innecesarias. Doctor, en ese caso, el médico tiene que hacer lo que la paciente quiere. Es decir, usted llega una paciente y dice, doctor, yo quiero que mi hijo nazca por cesárea. ¿Y usted tiene que hacerlo así o tiene que cumplir una reglamentación? No, nosotros tenemos que analizar el caso. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la situación? Hay indicaciones perfectamente bien claras desde el tipo de tipo ginecobstétrico. Cuando ha salido esta situación del número excesivo de cesáreas, es que ya existe la cesárea por petición. Por ejemplo, llega una paciente y dice, quiero que me haga cesárea.
mira, todo está para que salga tu parto normal. No, yo quiero cesárea. Entonces ahí sí hay un conflicto, ¿no? Y por eso después salió la cesárea por petición y es porque en ese punto se ha ido exageradamente hacia arriba. Una de las causas por las que se ha aumentado el índice de cesáreas es porque muchas veces la paciente no tiene un control prenatal. Por eso se exige en las instituciones públicas como el Hospital General que cuando menos cumplan 5 citas prenatales. Porque créanme que se evita una cantidad de problemas cuando uno tiene el control de la paciente, que no tenga edema en los pies, que no tenga problemas de infecciones urinarias, porque si no llegan con una preeclampsia y esto aumenta mucho el índice de mortalidad materna. Es uno de los principales problemas. Las hemorragias postpartum, las hemorragias de los abortos, ¿cuántas personas tienen la facilidad de aplicarse medicamentos sin forma de conocimiento y llegan con hemorragias a los hospitales? Todo eso aumenta la mortalidad materna. Otro de los problemas principales de aumento de mortalidad materna es el hecho de que no estamos llegando con la información a la juventud. Es increíble el número de embarazadas adolescentes. ¿En dónde estamos fallando? Es donde tenemos que buscar. Claro, tremendo. En Baja California, particularmente en Tijuana, Gaby, ¿ustedes han recibido quejas, denuncias formales, recomendaciones? ¿Habrán hecho ustedes algún médico, alguna institución por este tipo de violencia? Bueno, en el Instituto de la Mujer damos la asesoría, ¿no? Y la canalizamos al lugar indicado, al Tribunal de Arbitraje Médico, pero han sido finalmente, no es un delito en sí como para iniciar una denuncia. Está contemplado pero en la sí Ley General de Acceso. como esta chica. Sí, ella hizo una llamada telefónica. ¿Ustedes le hablaron a ella? Ella habló por teléfono al jurídico, se le hizo la cita, lo que te podemos ofrecer en este momento es la terapia psicológica, movimos agenda y ella nos llamó posteriormente, decidió buscar un particular. ¿Como ella cuántos casos? Así que con ella no es muy recurrente, sin embargo son secretos así que callados porque tú te encuentras, a mí me dijeron, ahora que pasó esto, te sientas 5, 7 mujeres. A mí me pasó esto, a mí me dijeron gorda, a mí me dijeron que lo que comentaba el doctor, que cómo no estaba gritando cuando me estaba pasando Lo que pasa, y yo quiero hablarlo aquí con el doctor, ¿no será que de repente las pacientes, por tratarse de una situación, Gaby, doctor, tan personal, tan invasiva a veces, que creas un vínculo con tu médico de confianza, quizá de camaradería, que se haga a lo mejor el momento menos traumático, menos pesado? ¿No pudiera suceder esto? Pues mira, Roxana, no se vale hablar de temas personales, pero a mí me tocó tener a mis hijas en una institución pública y yo no conocía al médico. Ah, ¿tú no lo conocías? Yo no lo conocía. Y eso, desde luego, claro, subí como 35 kilos, pero pues de gorda y de todo lo demás no me bajaba. Órale. Pero estás tan metida en tu dolor, en el tema de que no lo percibes tan duro, sin embargo, después reflexionas y dices, pues sí me molesta, porque mi dignidad, ¿dónde está quedando? Claro. O sea, es un caso particular, ¿cuántos de esos hay? Muchos, pero es en el momento, prácticamente durante el parto. Es criticable esa situación, nosotros no estamos de acuerdo con ese trato a las pacientes. Yo creo que es un problema que tenemos que entender el momento tan difícil por el que está pasando la mujer, que debe ser un momento bonito, un momento de recordarlo, porque estás dando vida. Esa es una situación que no podemos dejar de desconocer. El dar vida a otro ser humano, le puedo yo comparar, y se lo menciono mucho a mis pacientes, si los hombres fuéramos los que tuviéramos hijos, no hubiera exceso de población. Al primero yo ya no. Aquí me quedé, yo ya no aguantaría. No. Yo creo que sería la mejor manera de paternidad, de poder controlar la natalidad. Que los hombres fueran los que... Yo admiro a la mujer, es una mujer, es una heroína, soportar todos los momentos, lo difícil del embarazo, los 9 meses de ir cargando, los problemas a los que está sujeto. Y todavía tener una agresión, no, eso es totalmente criticable. Estamos totalmente en desacuerdo como Comisión de Arbitraje Médico, como ginecólogo. Claro. No es posible. Y esto se castiga mucho. Yo creo que deberíamos, y esto me sale en este momento, un convenio entre InMujer y Comisión de Arbitraje Médico. Cualquier caso que ustedes tengan, inmediatamente canalizarlo y tratar de nosotros, a través de
pláticas con los colegios de ginecobstetricia, con las universidades, de donde salen los jóvenes. Lo acabamos de hacer con la Escuela Xochicalco. ¿Cuál es la normatividad? Y sobre todo, ¿cuál es el respeto que se debe tener a los pacientes? Sí, yo creo que me Ya parece salió el ideal. convenio aquí. No, la verdad es lo que estamos Qué padre. buscando. Muy Tenemos bien. días tratando de entablar un convenio para que el Instituto de la Mujer, de una manera de sensibilizar lo que es la violencia de género, porque también es importante resaltar que no todos son, o sea, pero que no haya ninguno, pues. Claro, Sí. por supuesto. Se busca que no haya ninguno. Al contrario, el médico a lo mejor puede ser el que salve la vida de una mujer cuando se le acerca que es víctima de violencia, que llega a lo mejor con un aborto espontáneo, y detrás de eso el médico puede averiguar, a lo mejor hay violencia familiar, entonces el momento el médico puede canalizarlos, vincularlos, hacer... El médico es el primer contacto. A veces a ninguna parte va a ir la mujer más que con el médico. Entonces hay que tomarlo, eso positivo, hacer vínculos y por el bien de las mujeres. No, hombre, sería maravilloso. Bueno, pues queda como testigo de Y aquí hay honor testigos, ni modo que no haya testigos aquí. Conste que voy a ir a la firma del convenio, Claro. Conste que voy a estar, claro. porque a veces es bien complicado hablar de estos temas y hablarlos públicamente más, sobre todo cuando se dio una situación. A mí me apena mucho el caso de esta chica, me apena ella si es que sucedió, pero también me apena el médico si es que no sucedió, porque es, Gaby, también ver la otra cara de la moneda y decir, si no es real esta denuncia, si se hizo con el afán de hacerse publicidad, que muchas veces sucede en redes sociales, pues estás acabando con la carrera de un médico de más de 40 años, ¿no? Por otro lado, hay que ver la realidad, las dos caras de esta moneda, lo decía. Además, el asunto particularmente de esta chica de no presentar denuncias formales, eso, ¿cómo nos afecta a las mujeres? El hacer escándalos, Gaby, en redes sociales, y cuando te enfrentas a la realidad en donde va a haber una consecuencia real, no una consecuencia virtual. Las consecuencias virtuales nada más te afectan a tu reputación y en 2, 3, 4, 5 días, ¿no? Pero las consecuencias reales, esa parte es en lo que yo creo que tenemos que trabajar las mujeres, ¿no? En decir, ¿sabes qué? Aquí está el problema, no es solo redes sociales, sino es una realidad real, no virtual. Esto me pasó a mí realmente, y en la vida real, con los pies en la tierra y en el mundo de los humanos y de los mortales, no de las computadoras. Sí, ponerlo ¿no? en el contexto. Si el Tribunal de Arbitraje Médico le va a dar seguimiento adelante, bien es cierto, el Código Penal no dice violencia obstétrica, pero el Tribunal de Arbitraje Médico va a poder intervenir y va a poder sancionar al médico y hacer una verdadera investigación adelante. Mira, estando en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se llegaron a presentar quejas en contra de hospitales federales, donde hubo omisiones por parte del médico, y ahí están las recomendaciones. Claro. Ahí están las recomendaciones, se hicieron investigaciones verdaderamente apoyados por médicos también, y si resultó alguna responsabilidad, una violación a derechos humanos, pues ha habido recomendaciones por parte de la Pues me Comisión. imagino que el sector médico también estaría interesadísimo en que esto saliera a la luz si es que es real, ¿no? Cualquier caso. Sí, no, inclusive la Comisión de Arbitraje Médico actúa en casos de mala práctica. Nosotros lo que analizamos como Comisión de Arbitraje Médico es el acto médico. O sea, actúa de acuerdo a la Lex Artis, a la deontología y a las normas oficiales mexicanas. Para nosotros ese triángulo es importantísimo. Claro. Analizarlo en modo, tiempo y lugar, y siempre ser imparciales. Quien tiene la justicia de su lado se le va a dar, sea el médico o sea el paciente, pero tampoco evitar esta situación, como dices tú, de desprestigiar a alguien que quizás tiene años en una carrera, y por una situación de este tipo, sobre todo si no hay una formalidad, tanto en el Instituto de la Mujer como fue en la Comisión de Arbitraje Médico. Ahí dejó la queja, no entró con el asesor y no pudimos seguir adelante. En esta mesa maravillosa en donde estamos hablamos de la violencia obstétrica, que yo no sabía que así era el término, creí que era ginecobstetra, pero no, ya me dicen que es violencia obstétrica. Pero más que nada estamos hablando y estamos poniéndonos de acuerdo, el Instituto de la Mujer, Gabriela Navarro al frente, la Comisión de Arbitraje Médica con el doctor Escobar al frente. Y bueno, de aquí salió algo muy interesante esta mañana, y que va a ser la firma de un convenio entre el Instituto de la Mujer y entre la Comisión de Arbitraje Médico. Conclusiones de esto.
Gaby Navarro. Ahora sí te doy la voz por ser la dama en esta mesa. Yo creo que es algo bien importante, primero lo que surgió. Hablar del tema de violencia obstétrica, yo no puedo juzgar a la muchacha, no puedo juzgar al médico porque no soy quien en este momento. Sin embargo, si algo bueno salió de esto, hay que poner en contexto. ¿Existe violencia obstétrica? Sí hay. ¿Es generalizado? No. ¿Hay disponibilidad del área médica? Sí. ¿El Instituto de la Mujer también? Sí. Entonces vamos viendo lo que sí podemos hacer. Claro. Vamos sacando cosas positivas. El médico es un área de oportunidad para la violencia en general de la mujer, porque a lo mejor es la única parte donde va a ir la mujer cuando está viviendo violencia en casa con el médico. El médico puede aplicar la norma 046, aplica la norma 046 y la vincula a psicología, al instituto, al Ministerio Público, y es la área de oportunidad de salvar a una mujer. Entonces, vamos viendo lo que podemos hacer y no generalizar. Siempre pasa, aunque sí pasa, pero no queremos que siga pasando. Claro. Y vamos poniendo cada uno de nosotros un granito de arena en esto. Hay disponibilidad del área médica, nosotros tenemos toda la disponibilidad de dar capacitaciones. Entonces, ¿qué va? Increíble, yo agradezco la oportunidad de haber venido contigo y que se haya dado esta situación de hacer algo positivo. Cuando ustedes llegan las quejas, nosotros la analizamos y damos una solución a esa problemática. Porque no nada más la violencia obstétrica, este tipo de violencia, Claro. ¿verdad? Que no podemos llamarla obstétrica porque no está embarazada. La violencia obstétrica es para la mujer que está embarazada. muy bien. Qué Pero bueno que nos la qué bueno que violencia nos de la lo mujer, explican. esa no podemos dejar ni un momento más de organizarnos como sociedad, y qué bueno, te agradezco esta oportunidad, doy gracias que venimos en esta mañana tan temprano y estamos amaneciendo como siempre para dar gracias a Dios, y con esto damos también un avance muy grande de tratar de hacer en esta ciudad, en Tijuana, que está creciendo en forma exagerada, poder dar una solución a ese tipo de situaciones que son indignantes, que no deben de suceder, y que nos dará la oportunidad de lograr esa apertura con los médicos para esa comprensión de respeto a lo que mejor hizo Dios en el mundo, a la mujer. Ándele. Me parece, ¿Qué tal? como Qué buen buena- mediador, ¿eh? Sí, ¿Sabes claro. que es buen también me- estamos en el Colegio de Especialistas en Medios Alternos de Solución de Conflictos y Justicia Restaurativa. Entonces están, Semáforo. claro, qué Semáforo. padre. No, y aparte, sobre todo, como dices, muchas veces los médicos no comprenden qué pueda significar para nosotros tal o cual expresión, ¿no, doctor? Claro. En las consultas, a lo mejor para los médicos varones, porque también hay ginecólogas mujeres, ¿no? Para los ginecólogos varones a lo mejor creen que cualquier expresión, por tratar de suavizar el asunto, de hacerlo más relajado, de que no sea tan invasivo, lanzan alguna expresión para romper el hielo, ¿no? Puedes sentirte un trato indignante, Claro. puedes sentirlo como un... Entonces, sí hay que ver un poco lo que es la perspectiva de Claro, género. Es decir, exacto. la perspectiva de género no es otra cosa, ver dónde nos sentimos las mujeres o hay una discriminación e implementar una acción positiva, simplemente el trato digno. Claro, cualquier expresión que pues a ver, no sé, uno de repente llega al ginecólogo así como a veces hasta muy tensa, ¿no? Entonces a lo mejor para tratar de calmar lanzan alguna expresión que rompe el hielo y lo que rompe la dignidad de repente, ¿no? Lo que pasa es que esas palabras, debemos de recordar los ginecólogos, que hay un dicho muy, muy, muy cierto, ¿no? Nada hay más desesperante que la flecha lanzada o la palabra dicha. Así es. Si nosotros tratamos de que esa palabra no hiera, sino que trate de entender desde el punto de vista fisiológico, ponernos de acuerdo al idioma de la mujer, ¿no? Alguien es muy culto o alguien es una persona que es una mujer pero no tiene mucho conocimiento, bajarnos al nivel y explicarle, ¿no? Desde un dolor que está en la región esplénica a un dolor de cosas que ve uno en los ranchos, ¿no? Así Y que hay que explicarlos para que la paciente se sienta confiada. Yo creo que alguien que está perfectamente informada de una manera respetuosa, cierta, fisiológica, anatómica, debe de ser una cooperación completa. Lo hemos visto con muchas pacientes. Cuando hay una situación de riesgo, inmediatamente se suspende la consulta y se empieza a tratar otro tema. Podemos hablar de qué bonito está el sol o algo, pero algo que sea comprensible y que la mujer no Claro. piense que es algo insinuante, Así con es. todo respeto. Como le decimos nosotros a los médicos, Pues, haz de cuenta que estás consultando a tu mamá
o consultando Tu a su hija claro. o un hermano. Pues ojalá que todas las médicas y los médicos fueran como usted, Ojalá, doctora. ojalá, ¿verdad? Pues quiero agradecerles a los dos de veras el haber estado con nosotros, licenciada Gabriela Navarro, directora Muchas del gracias, Instituto de la Rita. Mujer en Tijuana, el doctor Agustín Escobar Femat, el presidente o director, ¿es director? Comisionado de arbitraje médico. Comisionado de Arbitraje Médico en Baja California. Muchísimas gracias por estar aquí y no crean que se me va a olvidar este convenio, voy a estar muy al pendiente para la fecha en que lo vayan a firmar para estar ahí con mucho gusto y ser testigo de algo maravilloso por las mujeres y por los médicos de nuestro estado de Baja California. Gracias.